Bienvenidos, yo soy Fer Carranza, psicopedagoga y terapeuta cognitivo-conductual, y en este video te guiaré para que hagas el mejor uso de tu PDF de 5 herramientas para resignificar una muerte cercana. Si estás utilizando esta herramienta para ti, recuerda que también tenemos el taller de cómo superar una muerte cercana, y si lo estás haciendo para tus hijos, recuerda que tenemos el taller de cómo hablar de la muerte con mis niños. ¿Y por qué tocar el tema de la muerte? De entrada, piensa que la muerte es un tema tabú. ¿Te pasó que alguna vez que decías algo sobre la muerte o me voy a morir, te decían en tu casa, no, no digas eso? Como si hablar de la muerte le estuviera invocando, le tenemos mucho miedo. Y también por temas culturales y religiosos, la muerte se ha visto como una especie de castigo, ¿no? Se muere alguien y la gente se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué me castigas con esto? Por eso es importante comenzar a hablar de la muerte como algo natural, como parte de un proceso de la vida, que así como todo en la naturaleza es cíclico, la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos también. Y sin embargo, cada vez que se muere alguien que es cercano a nosotros, sufrimos una pérdida muy profunda. Y eso es algo muy importante. Entre más cercana haya sido la persona o animal que falleció, va a ser mayor la profundidad del duelo que voy a atravesar. Es decir, aunque la muerte es algo natural, nos cuesta mucho trabajo por temas culturales y religiosos poder verla de esta manera como más sencilla, como esta transición en donde no todo se acaba, pero definitivamente el cuerpo ya no está. A través de las 5 actividades que te propongo en este video, vamos a resignificar la pérdida y a resignificar el vínculo. ¿Qué quiere decir esto de resignificar? Cuando alguien se muere, lo primero que sentimos es la pérdida. Y a veces pasamos por este proceso de duelo que estableció la doctora Kubler-Ross, en donde nos sentimos a veces en shock, a veces enojados, a veces con culpa, hasta eventualmente llegar a la tristeza, que es realmente el sentimiento que vinculamos a las pérdidas. Yo me siento triste porque ya no voy a ver a esta persona. Así es que la primera actividad que te propongo es escribir una carta de despedida. La forma en la que mueren las personas tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros transitamos ese duelo. Algunas veces nos podemos despedir, pero muchas otras no podemos hacerlo. Es por eso que la primera actividad es escribir esta carta en donde quiero que tú expreses a esta persona qué significaba para ti, por qué la vas a recordar, qué era lo que la hacía especial. Tómate el tiempo necesario. En tu PDF vas a encontrar una guía para hacer esta carta, pero si no lo tienes, simplemente agarra una hoja de papel y escribe ahí todo lo que quisieras decirle. Si esta actividad la estás haciendo con niños pequeños y todavía no escriben, pídeles que te platiquen qué era lo que más les gustaba de esta persona, qué significaba para ellos y cómo es que siempre lo recordarán. Una vez que hayan terminado esta conversación o esta carta o dibujo que pueden hacer los niños, la vas a doblar y vas a designar una maceta y un espacio para plantarla ahí. Esta parte de resignificar los vínculos la hacemos también a través de esta planta. Puedes utilizar semillas que tengas, a lo mejor incluso elegir una flor o una planta que al difunto le gustaba o simplemente cualquier cosa que tengas en tu casa. Van a tomar esta maceta, van a poner la carta hasta abajo, la llenarán de tierra, pueden poner también música bonita o la música favorita del difunto mientras hacen esta actividad. Plantamos esta plantita en la maceta y la vamos a estar cuidando. Sobre todo si tienes niños, vas a encontrar en tu PDF una bitácora de seguimiento. Esta bitácora, lo ideal es que la puedan hacer más o menos una vez a la semana, porque no todos los días vamos a encontrar cambios en nuestra plantita. Y la intención es no solamente ir viendo cómo crece la planta, sino también haciendo contacto con cómo me siento, sobre todo con respecto a esta pérdida. Recuerda que no hay duelo chiquito. Si se murió la mascota en la casa, la mascota pudo haber sido como un hermano para tus hijos o como otro hijo para ti. Así es que lloren la pérdida si es necesario, y muchas veces escribiendo estas cartas o teniendo estas conversaciones es que conectamos con esta tristeza, y está perfectamente bien expresarla a través del llanto. La segunda actividad y el recurso que te propongo es hacer un diario de comunicación. Muchas veces en donde nos estamos atorando con la pérdida,
es que en nuestro día a día teníamos mucha comunicación con esta persona que ya murió. Es decir, si se murió a lo mejor mi mamá y yo todos los días le hablaba para contarle cómo fue mi día o alguien cercano, lo que vamos a hacer es mantener esas conversaciones, pero lo vamos a hacer de manera diferente, de manera espiritual. Y para eso usaremos este diario de comunicación. En el PDF vas a encontrar una hoja con esa intención, sin embargo, yo a ti te recomiendo que utilices un cuaderno. Toma alguno que ya tengas, compra uno nuevo bonito y va a ser tu diario de comunicación con esta persona. Otra vez, si lo estás haciendo con niños, su diario de comunicación puede ser un álbum de fotos en donde pueden compartir el cumpleaños de uno de tus hijos, un bautizo, cualquier evento especial, podemos hacer un álbum fotográfico y compartir algunas frases como qué felicidad que tu espíritu nos acompañó en esta festividad. Los niños y tú pueden trabajar en ese álbum o pueden también hacer dibujos, cualquier cosa que mantenga esta comunicación, que evidentemente no es desde un lugar físico, sino mucho más espiritual. La tercera actividad que vamos a hacer tiene que ver con este cuento llamado Adiós abuelito, una familia en pandemia. Este cuento estuvo inspirado en mi propia historia, pues durante la pandemia mis abuelitos se enfermaron y en el cuento ya verán qué pasó. Te lo recomiendo porque es una manera muy fácil de abrir la conversación con los niños sobre qué es la muerte, qué pudo haber pasado y si en tu familia hubo una muerte en pandemia, te recomiendo que lo leas. Adiós abuelito, una familia en pandemia. Parecía ser un día tan normal como ayer. De pronto un virus llegó y nadie supo qué hacer. Se movió de un país a otro, dejando gente muy enferma. Tenían síntomas como tos, mocos, calentura y flemas. Las personas contagiadas llenaron los hospitales. Los doctores y enfermeras usaban trajes especiales. Para mantenernos sanos nos tuvimos que encerrar. Sin trabajo y sin escuela, ¿quién lo iba a imaginar? En las calles y en los parques ya no se escuchaba ruido. Metidos en sus casas, todos han enloquecido. Los días parecían iguales. Todo el mundo estaba triste. Conforme pasaban los meses, ya nada tenía chiste. En una enorme ciudad, dentro de una casa morada, vive una hermosa familia. Echemos una mirada. Mamá y papá se casaron y tuvieron dos cuatitos, un niño y una niña, hasta acá se oyen sus gritos. A lo lejos está Iván, trepándose en los sillones, y Olivia es un tornado que gira en todas direcciones. Otro día de pandemia, sus abuelos se enfermaron. Lo que parecía gripa no fue lo que pensaron. Sus papás, tías y primas llamaron a los doctores, les mandaron medicinas y un par de respiradores. Iván y Olivia observaron a sus papás preocupados. Dormían y comían poco y se veían agotados. ¿Cómo podemos ayudar si no podemos acercarnos? Yo sé cómo, dijo Olivia. A distancia hay que curarlos. Los hermanos decidieron jugar a ser hechiceros. Sacaron unos muñecos y sus mágicos calderos. Salieron al jardín a cortar flores y plantas. Las machacaron con fuerza y prepararon una pasta. Cubrieron a sus muñecos con el menjurje de hierbas. Rezaron por los abuelos y prendieron unas velas. En medio del ritual llegaron mamá y papá. Los mandaron a la cama. Ya no es hora de jugar. Los hermanos se acostaron, pero no podían dormir. Con sus ritos medicinales, en verdad querían seguir. Cierra los ojos, dijo Iván, y al quedarte dormida, imagina los abuelos sanos y llenos de vida. Después de unos minutos, su mundo interno ha cambiado. Repitieron su intención y los abuelos se ven sanos. A la mañana siguiente, platicaron de sus sueños. Si pudiéramos unirlos, estaría súper bueno. He escuchado historias de personas que lo han hecho. Hay que intencionarlo y usar un amuleto. Escribieron una frase que sería su intención. Conectamos nuestros sueños, los unimos con amor. Su amuleto es un dibujo de un corazón a la mitad. Al juntar ambos sus palmas, se lograrían encontrar. Apagaron las luces y respiraron profundo. Se quedaron dormidos en unos pocos segundos. Repitieron la frase y juntaron sus palmas. Se encontraron enseguida sintiendo mucha calma. La casa de los abuelos, los niños visualizaron, los llamaron por sus nombres y los cuatro se abrazaron.
Se les ocurrió inventar una máquina dorada, con un tubo de arcoíris que los cura de volada. Con los dos abuelos dentro, oprimieron un botón. 7 luces de colores se disparan a presión. Salieron del tubo llenos de energía. El sueño terminaba, se verían al otro día. Los hermanos les mandaron un paquete a los abuelos, unas piedras de colores y cosechas de su huerto. Acompañaron el regalo con una carta que dice: tomen estas hierbas, ellas curan y bendicen. Esa noche en sus sueños volvieron al tubo dorado, con luz roja en los pies y en sus cabezas el morado. Después del baño de luz calentaron un caldero, combinaron unas hierbas y un té juntos se bebieron. Para terminar la noche, un mantra mágico cantaron, lo entonaron 3 veces y felices despertaron. Los abuelitos llamaron agradeciendo el paquete, se harían un té de hierbas con el viejo molcajete. El resto de la semana, día y noche trabajaron, continuaron con sus ritos y de magia los rodearon. La casa de los abuelos se llenó de muchas cosas: piedras, velas, regalitos y galletas deliciosas. Una llamada inesperada les movió a todos el suelo. La abuelita había mejorado, no fue así con el abuelo. Necesita más cuidados, necesito un enfermero. Consiguieron ambulancia y se fue de pasajero. Todos estaban muy tristes porque se quedó solito, pero mandaron su amor con un dibujo bonito. Al centro está el abuelo rodeado de luz verde y en un círculo perfecto la familia lo sostiene. Esa noche decidieron trabajar más con el abuelo y en el tubo de arcoíris rapidito lo metieron. Los destellos lo llenaron, rojo, verde, azul, morado. Necesita aún más luz que le quite lo cansado. Dijeron juntos un rezo pidiendo ayuda del cielo. 7 ángeles divinos trajeron calma y consuelo. Sacaron a sus muñecos a la mañana siguiente. Pusieron cuarzos de colores de los pies hasta la frente. Tomaron sus acuarelas y a los abuelos pintaron. Pusieron unas velitas y una canción les cantaron. Unas horas más tarde, mamá se acercó diciendo: abuelito no mejora, abuelito está muriendo. Papá los abrazó fuerte y les dijo con voz triste: el abuelo está muy débil, solo queda despedirse. Iván y Olivia pintaron al abuelo acompañado de 2 almas que lo llevan despacito al otro lado. Mamá escribió un poema contando sus aventuras, muchas cosas divertidas, incluyendo sus diabluras. Llamaron para avisar que el abuelo había muerto. No podían ya creerlo, pero era todo cierto. Niños, la vida es un ciclo, les dijo mamá. Todo lo vivo muere, es universal y natural. Se sintieron muy tristes y lloraron un buen rato. Vieron muchas de sus fotos, recordando lo que es grato. La pandemia impidió hacer un velorio normal, así que la familia organizó un evento virtual. Cada quien desde su casa puso una especie de altar, con recuerdos, fotos y flores para siempre recordar. Usaron la tecnología para el ritual de despedida e hicieron un video como homenaje a su vida. Y aunque el abuelo murió, recordaron un secreto. Lo verían en sus sueños y serán siempre sus nietos. El fin. Lindo, ¿no? Una vez terminado de leer este cuento, podemos hacer la tercera actividad, que es precisamente hacer esta especie de tributo al difunto. Vas a encontrar un par de hojas en donde en una de ellas podemos o pegar una foto o hacer un dibujo del difunto y después comentar qué eran sus cosas favoritas, su comida favorita, sus lugares favoritos y sus cosas favoritas, eso que eran como sus tesoros. Después vamos a pensar qué cosas son las que más me recuerdan a él. Por ejemplo, mi abuelito jugaba tenis y siempre lo recordaré en pijama en la casa desde las 6 de la tarde. Eso es algo muy personal que tenemos con todos nuestros difuntos. Pon ahí por qué lo vas a recordar tú. Y por último, piensa, si tú quisieras darle una medalla, se ganaría una medalla por ser el número uno en qué. El número uno en tenis, el número uno en ser el mejor abuelito. Pongan lo que ustedes quieran. La cuarta actividad es una propuesta para resignificar el vínculo. Y esto lo vamos a hacer de una manera que me encanta.
En tu PDF encontrarás una hoja en donde vamos a hacer una lista de cosas que hacíamos nosotros con la persona difunta o bien el difunto en su tiempo libre. Por ejemplo, yo con mi abuelito solía comer paletas heladas cuando nos llevaba al club, solía jugar tenis cuando éramos chiquitas y él jugó tenis hasta prácticamente el día que se murió. Así es que es una actividad con la que lo relaciono muchísimo. Haz tu lista, qué cosas solían hacer juntos y qué cosas solía hacer el difunto. Después, decide, ¿cuáles de estas actividades me gustaría hacer yo? Primero hazlas tú solo o sola y experimenta con ellas, cómo te sientes, si te gusta hacerlas, y después intenta hacerlas con alguien más. Otra vez, si estás pasando por una pérdida y además tienes hijos pequeños, es muy lindo hacer esto con ellos y decirles qué cosas hacían con el abuelo. Por ejemplo, nos llevaba al parque y nos compraba una paleta después. ¿Qué les parece si hoy nosotros vamos al parque y nos compramos una paleta, imaginando que el abuelo viene con nosotros? Y van y lo hacen. Hagan diferentes actividades, experimenten con ellas y después decidan si se quieren quedar con alguna. Por ejemplo, después de la muerte de mi abuelito, yo he decidido que quiero retomar mis clases de tenis y esa es otra forma de resignificar el vínculo. Experimenta con estas actividades y decide cuáles quisieras mantener. La última actividad propuesta es específicamente para los adultos y es una carta del perdón. Generalmente, cuando hay una muerte, todas estas cosas culturales, religiosas, experiencias personales del pasado, como que se meten y enturbian un poco las cosas. A veces cargamos culpas o resentimientos con esa persona que murió. Así es que este es un buen momento para sentarnos y entender si estoy echando culpas o estoy sintiéndome resentida con alguien o por algo en esta muerte. A veces no es necesariamente con la persona que murió, algunas sí, pero otras personas se sienten resentidas, por ejemplo, con un doctor que a lo mejor es que si el doctor hubiera hecho esto diferente, con algún miembro de la familia que tomó una decisión que siento que después llevó a la muerte, o conmigo mismo por cosas que hice o no hice, dije o no dije con esta persona, y necesito un momento para entender si yo estoy echando culpas, sintiendo resentimientos y liberar todo eso. Porque cuando la persona muere, no se muere lo que había entre nosotros, no se muere toda esa experiencia, todas esas relaciones y necesitamos tomarnos un momento como para aclarar cualquier cosa que no esté clara. Puedes utilizar el formato que te doy en el PDF o utilizar cualquier hoja para escribir todo este tipo de sentimientos. Antes de que te vayas, antes de cerrar este tema, quiero decirte o quiero perdonarme a mí misma por esto que hice o que no hice y puedas tú sentir un poco de calma ante esta situación tan difícil que es una pérdida cercana. Recuerda que todas estas actividades no suplen la terapia. Si tú sientes que estás teniendo un momento en verdad difícil para transitar este duelo o ves que alguno de tus familiares o tus hijos no lo está pudiendo hacer, recuerda pedir ayuda. Habemos personas expertas, tanatólogos y terapeutas que podemos ayudarte en esta transición. Espero que esto te haya servido. Recuerda seguirnos y comparte esto con alguien que sabes que lo puede ayudar. Nos vemos a la próxima.